Nadie podía acercarse a él sin salir herido. Un caballo negro, imponente y violento, guardaba los secretos más profundos de una familia, hasta que un amor prohibido desató una prueba que cambiaría 3 destinos para siempre. Pero lo que siguió superó cualquier expectativa y el final dejó a todo un valle sin palabras. «Aléjate de mi hermana», rugió Eduardo empujando a Carlos contra la pared del establo. Los músculos de sus brazos se tensaron como cuerdas mientras sus ojos echaban chispas de furia. «Te dije que no quería verte cerca de María nunca más». Carlos se enderezó lentamente, limpiándose la sangre del labio partido. A sus 24 años había aprendido a soportar golpes, pero nunca de alguien que una vez había respetado como hermano mayor. «Eduardo, no es lo que piensas», murmuró tratando de mantener la calma. «Solo estábamos hablando». «Mentira», escupió Eduardo con la voz quebrada por una mezcla de rabia y dolor. «Los vi besándose detrás del granero. Mi hermana, mi pequeña María con un simple peón». Las palabras cayeron como latigazos en el aire espeso del atardecer. María apareció corriendo desde la casa principal, el rostro cubierto de lágrimas y el vestido blanco ondeando como las alas de una paloma herida. «Eduardo, basta», gritó interponiéndose entre los dos hombres que más amaba en el mundo. «No le pegues más». Su hermano mayor la miró con una expresión que mezclaba amor, traición y una protección feroz que había construido ladrillo a ladrillo desde que sus padres murieron en aquel accidente 7 años atrás. «Entra a la casa, María», ordenó con voz temblorosa. «Ahora, no hasta que prometas que no lastimarás a Carlos». Eduardo cerró los ojos, respiró profundo y cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. No era solo furia, sino una determinación fría que era mucho más peligrosa. «No lo lastimaré», dijo lentamente, «porque se va a ir de aquí y nunca va a volver». Carlos dio un paso hacia adelante, ignorando el dolor en las costillas. «Eduardo, yo amo a tu hermana. ¿Y ella me ama a mí?» «¿Amor?», se burló Eduardo. ¿Tú sabes lo que es el amor? El amor es trabajar 16 horas al día para que tu hermana tenga comida en la mesa. El amor es no dormir por las noches cuidando que nadie le haga daño. El amor es sacrificar tu propia vida para que ella tenga un futuro». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, revelando el peso que había cargado solo durante tanto tiempo. «¿Y tú?», continuó señalando a Carlos con un dedo acusador. «Tú no tienes nada que ofrecerle. Eres un peón sin tierra, sin dinero, sin futuro. ¿Qué le vas a dar? ¿Pobreza? ¿Hijos hambrientos? ¿Una vida de miseria?». María se acercó a su hermano, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Eduardo, el dinero no es todo. Para ti no, porque nunca has tenido que vivir sin él, porque yo me aseguré de que nunca supieras lo que es pasar hambre, lo que es tener frío, lo que es ser invisible para el mundo». Carlos había permanecido en silencio, pero ahora habló con una dignidad que sorprendió a ambos hermanos. «Tienes razón, no tengo dinero ni tierras, pero tengo manos que pueden trabajar, un corazón que la ama más que a mi propia vida y la promesa de que haría cualquier cosa por hacerla feliz». Eduardo lo estudió durante largos segundos, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos. «¿Cualquier cosa?», preguntó finalmente. «Cualquier cosa». Una sonrisa extraña apareció en los labios de Eduardo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, demuéstralo». Se dirigió hacia el corral del fondo donde una sombra negra se movía inquieta bajo la luz dorada del atardecer. Relámpago, el semental negro que había sido el orgullo de su padre y ahora era su tormento personal. «¿Ves a ese caballo?», dijo Eduardo señalando hacia el animal que pateaba la tierra con furia contenida. «Nadie lo ha montado en 3 años. Ni yo, ni los mejores domadores de la región. Ha herido a 5 hombres y ha mandado a 2 al hospital». Carlos miró hacia el corral, donde Relámpago se alzaba sobre las patas traseras, relinchando como un demonio. Era hermoso y aterrador a la vez, puro poder y rebeldía contenidos en músculos que ondulaban bajo su pelaje negro como la noche. «Si realmente amas a mi hermana», dijo Eduardo, «si realmente estás dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, entonces móntalo. Demuéstrame que eres lo suficientemente hombre para protegerla, para ser el líder que ella necesita». María palideció al comprender lo que su hermano estaba pidiendo. «Eduardo, no, es demasiado peligroso. Papá mismo dijo que Relámpago era indomable,
Por eso es la prueba perfecta, respondió Eduardo sin apartar la mirada de Carlos. Si no puede con un caballo, ¿cómo va a poder con la responsabilidad de cuidar a mi hermana? Carlos se acercó lentamente al corral. Relámpago lo observó con ojos que brillaban como carbones encendidos, evaluándolo, midiendo su fiero. El animal había desarrollado un instinto sobrenatural para detectar la debilidad humana. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó sin voltear. 1 mes. 30 días para domarlo completamente. Si lo logras, puedes casarte con María con mi bendición. Si fallas, te vas del rancho para siempre, completó María, comprendiendo finalmente el juego cruel de su hermano. Carlos se giró para mirarla una última vez. Sus ojos se encontraron a través del aire cargado de tensión y en ese momento se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Acepto, dijo finalmente. Eduardo sintió una punzada de algo que podría haber sido respeto, pero la ahogó inmediatamente. Había tomado esta decisión no para darle una oportunidad a Carlos, sino para demostrarle a María de una vez por todas que los hombres como él no estaban hechos para mujeres como ella. Que comience mañana al amanecer, declaró, y que Dios se apiade de tu alma. Esa noche Carlos caminó hasta su pequeña cabaña al borde de la propiedad, donde vivía desde que había llegado buscando trabajo 3 años atrás. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de aceptar. No solo estaba apostando su vida contra un animal salvaje, estaba apostando su futuro, su amor, su razón de existir. Se acostó en su catré estrecho y miró por la ventana hacia el corral donde Relámpago paseaba inquieto bajo las estrellas. El caballo parecía sentir que algo había cambiado, que el juego estaba a punto de comenzar. En la casa principal, María lloraba en silencio en su habitación, mientras Eduardo montaba guardia en la sala convencido de que estaba protegiendo a su hermana del mayor error de su vida. Pero ninguno de los tres sabía que el verdadero desafío no sería domar a un caballo salvaje, sino enfrentar los demonios del pasado que habían convertido a una familia en prisioneros de su propio miedo. 30 días. Un hombre, una mujer, un hermano y un caballo que guardaba secretos más profundos que su propia rebeldía. El amanecer traería la primera prueba, pero antes de que terminara este desafío, todos descubrirían que algunas batallas no se libran en corrales, sino en el corazón. El amanecer llegó con una bruma espesa que cubría los campos como un manto de incertidumbre. Carlos despertó antes del alba, no porque hubiera dormido mal, sino porque su cuerpo había desarrollado un instinto que lo preparaba para los momentos decisivos de su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que le permitiera moverse con libertad, pero que también mostrara respeto por la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. Cuando salió de su cabaña, encontró a Eduardo esperándolo junto al corral de Relámpago. El hermano mayor había llegado aún más temprano, como si hubiera pasado la noche en vela planeando este momento. Llevaba una cuerda larga en las manos y una expresión que mezclaba determinación con algo que parecía dolor reprimido. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo Eduardo sin mirarlo directamente. «Dije que lo haría», respondió Carlos simplemente. Relámpago los observaba desde el centro del corral, inmóvil como una estatua de ébano. Su pelaje negro brillaba bajo la luz tenue del amanecer, y sus ojos parecían evaluar cada movimiento de los dos hombres que se acercaban a su territorio. «Antes de que empieces», dijo Eduardo, deteniéndose junto a la cerca, «quiero que entiendas algo sobre este caballo. No es solo rebelde o salvaje, tiene una historia». Carlos se acercó más, intrigado por el tono diferente en la voz de Eduardo. «Mi padre lo compró como potrillo hace 8 años. Era el caballo más hermoso que habíamos visto jamás, con un linaje que se remontaba a los mejores sementales de Andalucía. Papá tenía grandes planes para él». Eduardo hizo una pausa, mirando hacia Relámpago con una expresión que Carlos nunca había visto antes en su rostro duro. Pero algo salió mal durante su entrenamiento inicial. El domador que papá contrató usaba métodos brutales: látigos, espuelas, hambre. Creía que la única forma de quebrar un caballo era destruir su espíritu primero. Carlos sintió un nudo en el estómago. Comenzaba a entender por qué Relámpago se había vuelto intratable. Cuando mi padre se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Relámpago había aprendido a asociar a los humanos con dolor y traición. Desde entonces, nadie ha podido acercársele sin que reaccione con violencia. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Carlos. Eduardo lo miró directamente por primera vez esa mañana. «Porque quiero que sepas exactamente con lo que te estás enfrentando. Este no es solo un desafío de fuerza o habilidad, es un caballo que ha perdido la confianza en la humanidad.
y si vas a fallar, prefiero que sea por ignorancia que por falta de preparación. Carlos estudió a Relámpago con nuevos ojos. El caballo no era solo rebelde, era un ser traumatizado que había aprendido que la supervivencia dependía de mantenerse alejado de cualquier contacto humano. ¿Has intentado ayudarlo?, preguntó. Durante años, admitió Eduardo. He traído veterinarios, especialistas en comportamiento animal, incluso un curandero que juraba poder comunicarse con los caballos. Nada funcionó. ¿Y por qué no lo vendiste o lo sacrificaste? Eduardo guardó silencio durante largos segundos. Porque era el último proyecto de mi padre antes de morir. Decía que Relámpago tenía el potencial de ser el mejor caballo que nuestra familia había criado jamás. No pude rendirme con él. Carlos comenzó a entender algo más profundo sobre Eduardo. Su aparente crueldad al proponer este desafío no nacía solo del deseo de proteger a María, sino también de una desesperación por encontrar a alguien que pudiera lograr lo que él había intentado sin éxito durante años. ¿Qué métodos han usado con él? Todos, respondió Eduardo con amargura. Fuerza, paciencia, soborno con comida, entrenamiento gradual, medicamentos tranquilizantes. Nada funciona. Se vuelve más agresivo cada vez que alguien intenta acercarse. Carlos se acercó a la cerca del corral. Relámpago inmediatamente se tensó, retrocediendo varios pasos y comenzando a dar vueltas nerviosas. ¿Puedo entrar?, preguntó. ¿Es tu funeral?, respondió Eduardo, pero había una nota de curiosidad en su voz. Carlos abrió la puerta del corral lentamente, asegurándose de que cada movimiento fuera visible y predecible para Relámpago. El caballo se detuvo inmediatamente, clavando sus ojos en el intruso. «Tranquilo», murmuró, manteniéndose cerca de la entrada sin avanzar más. «Solo vine a conocerte». Relámpago bufó y caló el suelo, pero no cargó. Era como si estuviera evaluando a este nuevo humano, tratando de determinar qué tipo de amenaza representaba. Carlos se sentó en el suelo, a varios metros de distancia, y simplemente esperó. No intentó acercarse, no extendió la mano, no hizo ruidos calmantes. Solo se quedó ahí, respirando tranquilo, demostrando que no tenía intenciones agresivas. Eduardo observaba desde afuera con creciente asombro. En todos sus intentos, nunca había pensado en la estrategia simple de no hacer nada. Pasaron 20 minutos. Relámpago siguió moviéndose inquieto, pero gradualmente sus círculos se hicieron más pequeños. Ya no mantenía la máxima distancia posible de Carlos, sino que ocasionalmente se acercaba un poco más antes de retroceder nuevamente. «Interesante», murmuró Eduardo. Carlos permaneció inmóvil durante 1 hora completa. Al final de ese tiempo, Relámpago ya no pateaba el suelo ni mostraba signos de agitación extrema. Seguía desconfiado, pero había aceptado la presencia de Carlos como algo que no representaba una amenaza inmediata. Cuando Carlos finalmente se levantó y salió del corral, Eduardo tenía una expresión completamente diferente. «¿Dónde aprendiste eso?» «No lo aprendí en ningún lugar», respondió Carlos. «Solo pensé que si él ha aprendido a temer a los humanos, tal vez necesita tiempo para desaprender ese miedo». Eduardo estudió a Carlos con una nueva atención. La mayoría de los hombres habrían intentado demostrar su dominancia desde el primer momento. «La mayoría de los hombres no han trabajado con animales heridos durante 3 años», respondió Carlos. Era cierto. Durante su tiempo en el rancho, Carlos había desarrollado una reputación por su habilidad para trabajar con caballos problemáticos, no porque fuera un domador excepcional, sino porque tenía paciencia infinita y nunca tomaba el comportamiento agresivo como algo personal. «Esto no significa que puedas montarlo», advirtió Eduardo, pero su tono había perdido parte de su hostilidad inicial. «Lo sé, pero es un comienzo». Esa mañana, Carlos regresó al corral 3 veces más. Cada sesión duró aproximadamente 1 hora, y en cada una simplemente se sentaba y permitía que Relámpago se acostumbrara a su presencia. No intentó tocarlo ni acercarse más de lo que el caballo parecía cómodo permitiendo. Para el mediodía, Relámpago había comenzado a mostrar algo que podría haber sido curiosidad. En lugar de mantenerse constantemente en movimiento, ocasionalmente se detenía para observar a Carlos directamente, como si tratara de resolver el misterio de este humano que no se comportaba como los otros. María apareció durante la sesión de la tarde, acercándose cautelosamente al corral con una bandeja de comida para Carlos. «Pensé que podrías tener hambre», dijo, extendiendo la bandeja a través de la cerca. Carlos aceptó la comida agradecido, pero notó que Relámpago se había puesto tenso nuevamente ante la presencia de una segunda persona. «Mejor que te alejes un poco», sugirió suavemente. «Aún no está cómodo con multitudes». María retrocedió varios pasos, pero no se fue. Se quedó observando a Carlos trabajar, viendo algo en él que la llenaba de una mezcla de orgullo y terror. «¿Realmente crees que puedes lograrlo?»,
preguntó en voz baja. Carlos consideró la pregunta seriamente antes de responder. No lo sé, pero voy a intentarlo con todo lo que tengo. ¿Y si no puedes? Carlos la miró directamente y en sus ojos ella vio una determinación que la tranquilizó y la asustó al mismo tiempo. Entonces me iré como prometí, pero no será porque no haya dado todo de mí. Esa tarde, Eduardo observó la quinta sesión del día desde una distancia mayor. Había algo en la metodología de Carlos que lo intrigaba. No había prisa. No había frustración cuando Relámpago no respondía como él quería, solo una paciencia constante y un respeto por el espacio del animal. Al atardecer, cuando Carlos terminó su última sesión del día, Eduardo se acercó. Mañana quiero estar presente durante tus sesiones. ¿Para supervisar? Para aprender, admitió Eduardo con dificultad. Hay algo en tu método que nunca había considerado. Carlos asintió, comprendiendo que esto representaba un cambio significativo en la dinámica entre ellos. Una cosa más, agregó Eduardo. Si en algún momento sientes que estás en peligro real, sal inmediatamente. No importa el desafío o la apuesta, no vale la pena que mueras por esto. Carlos lo miró sorprendido. Era la primera vez que Eduardo mostraba preocupación genuina por su bienestar. ¿Por qué? Eduardo miró hacia la casa donde María los observaba desde la ventana de la cocina. Porque si algo te pasa, tendré que vivir con la culpa por el resto de mi vida. Y ya cargo con suficiente culpa para añadir más. Esa noche Carlos se acostó en su catre sintiendo algo que no había experimentado desde que comenzó todo esto. Esperanza. No solo esperanza de que pudiera montar a Relámpago, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, este desafío pudiera sanar más heridas de las que había causado. En la casa principal, Eduardo se quedó despierto hasta tarde, observando por la ventana hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente bajo las estrellas. Por primera vez en años, el caballo no pateaba las cercas ni relinchaba con frustración. Era solo el primer día, pero algo había cambiado, y Eduardo comenzaba a preguntarse si había subestimado gravemente tanto al hombre como al desafío que había propuesto. El segundo día comenzó con una lluvia suave que transformó el polvo del corral en lodo espeso y llenó el aire con el aroma limpio de la tierra mojada. Carlos llegó al amanecer como había prometido, pero esta vez encontró a Eduardo ya esperándolo con 2 tazas de café humeante y una expresión más reflexiva que hostil. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo Eduardo, ofreciéndole una de las tazas. Carlos aceptó el café con sorpresa. Era la primera vez que Eduardo le ofrecía algo que no fuera una amenaza o una orden. «Gracias». Se quedaron de pie junto al corral, observando a Relámpago bajo la lluvia ligera. El caballo parecía disfrutar del agua fresca, alzando la cabeza para recibir las gotas en su hocico y sacudiendo ocasionalmente su crin negra. «¿Cómo planeas proceder hoy?», preguntó Eduardo. Carlos consideró la pregunta mientras sorbía el café caliente. «Ayer establecimos que puedo estar en su espacio sin que él entre en pánico. Hoy quiero ver si acepta que me mueva un poco más dentro de su territorio». «¿Moverte cómo?». «Lentamente. Tal vez cambiar de posición después de que se acostumbre a que esté en un lugar. Ver si puedo acercarme 1 metro sin que se alerte». Eduardo asintió impresionado por la metodología cuidadosa. Los otros entrenadores siempre quisieron resultados inmediatos. El primer día intentaban ponerle una soga, el segundo una silla. ¿Y qué pasaba? Relámpago los lastimaba antes de que pudieran acercarse lo suficiente. Carlos estudió al caballo bajo la lluvia, notando cómo sus músculos se mantenían relajados, pero alertos. Era hermoso de una manera que casi dolía mirarlo, pura potencia y gracia contenidas en una forma que la naturaleza había perfeccionado durante milenios. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Carlos después de un momento. «¿Qué? ¿Por qué realmente me propusiste este desafío? Y no me digas que solo es para proteger a María». Eduardo se tensó ligeramente, pero no respondió inmediatamente. La lluvia seguía cayendo suavemente, creando un ritmo hipnótico en el techo de metal del establo cercano. «Porque», dijo finalmente, «necesitaba saber si eras el tipo de hombre que se rinde ante el primer obstáculo real o si tenías la determinación para enfrentar algo verdaderamente difícil. ¿Y qué has decidido?». Eduardo lo miró directamente. «Que tal vez me equivoqué contigo desde el principio». La admisión flotó entre ellos como una bandera blanca en medio de una guerra. Carlos sintió que algo fundamental había cambiado en su relación, aunque no estaba seguro de qué significaba eso para el desafío que tenía por delante. Cuando la lluvia amainó, Carlos entró al corral para su primera sesión del día. Relámpago lo recibió con la misma cautela del día anterior, pero Carlos notó que el caballo no retrocedió tan lejos como la primera vez. «Buenos días, compañero», murmuró Carlos, sentándose en el mismo lugar que había ocupado el día anterior.
Relámpago bufó una vez, un sonido que Carlos decidió interpretar como reconocimiento más que como amenaza. Durante la primera hora, Carlos permaneció inmóvil, permitiendo que Relámpago se acostumbrara nuevamente a su presencia. Después, muy gradualmente, comenzó a cambiar de posición. Primero se recostó, en lugar de estar sentado. Después se movió medio metro hacia la izquierda, luego otro medio metro. Cada movimiento era seguido por una pausa de al menos 10 minutos, dando tiempo a Relámpago para evaluar y aceptar la nueva posición, antes de que Carlos intentara algo más. Eduardo observaba desde fuera del corral, tomando notas mentales de la técnica. Había algo hipnótico en la paciencia de Carlos, en su capacidad de convertir el tiempo en una herramienta en lugar de verlo como un enemigo. «Es como una danza muy lenta», murmuró María, que había aparecido silenciosamente junto a su hermano. «¿No deberías estar ayudando en la cocina?», preguntó Eduardo automáticamente. «Rosa puede manejar el desayuno sola. Quiero ver esto». Eduardo no protestó. Él también estaba fascinado por lo que se desarrollaba ante sus ojos. Para el mediodía, Carlos había logrado moverse a varios puntos diferentes dentro del corral sin causar pánico en Relámpago. El caballo lo seguía con la mirada y ocasionalmente se acercaba para investigar las nuevas posiciones, aunque aún mantenía una distancia de seguridad de al menos 5 metros. «¿Qué sigue?», preguntó Eduardo durante el descanso para almorzar. «Mañana, si está listo, voy a intentar hablarle más directamente». ¿Hablarle? Hasta ahora he mantenido el silencio para no abrumarlo, pero los caballos responden a la voz humana si se usa correctamente. Quiero ver si acepta que le hable. Eduardo frunció el ceño. Los otros entrenadores siempre le gritaban órdenes. ¿Por eso no funcionó?, respondió Carlos simplemente. Un caballo traumatizado por humanos violentos no va a responder bien a más agresión. Esa tarde, Carlos introdujo su voz en las sesiones. Comenzó con murmullos muy bajos, casi susurros, mientras permanecía inmóvil en el centro del corral. «Tranquilo, Relámpago. Solo soy yo otra vez». El caballo alzó las orejas al escuchar su nombre, pero no se alejó. Era la primera vez en años que alguien se dirigía a él sin gritar una orden o una amenaza. Carlos continuó hablando en voz baja, manteniendo un tono constante y relajado. «Sé que has tenido experiencias terribles con humanos. Sé que aprendiste que es más seguro mantenerse alejado de nosotros. Pero no todos somos iguales». No esperaba que Relámpago entendiera las palabras, pero sabía que los caballos eran increíblemente sensibles al tono emocional de la voz humana. Estaba usando su voz como un instrumento para proyectar calma y seguridad. Para sorpresa de todos los observadores, Relámpago comenzó a responder. Sus orejas se movían hacia adelante cuando Carlos hablaba, y ocasionalmente emitía suaves resoplidos que sonaban casi como respuestas. «Es como si estuvieran conversando», susurró María. Eduardo no respondió, pero su expresión había cambiado de escepticismo, algo parecido al asombro. El tercer día, Carlos introdujo movimiento mientras hablaba. Comenzó con gestos muy pequeños: levantar una mano lentamente, inclinar la cabeza de lado a lado, mientras mantenía su monólogo tranquilo. «¿Ves? Solo estoy aquí. No tengo cuerdas, no tengo látigos, no tengo nada que pueda lastimarte». Relámpago observaba cada movimiento con atención intensa, pero ya no con miedo. Era más bien curiosidad, como si estuviera tratando de entender este nuevo tipo de comunicación. El cuarto día trajo el primer avance real. Carlos había estado hablando suavemente durante media hora, cuando Relámpago hizo algo inesperado. Se acercó voluntariamente. No mucho, apenas 2 metros, pero fue la primera vez que el caballo había iniciado una aproximación en lugar de simplemente tolerar la presencia de Carlos. «Muy bien», murmuró Carlos, manteniendo cuidadosamente su posición. «Eso está muy bien, compañero». Relámpago se quedó en esa nueva distancia durante varios minutos, estudiando a Carlos como si tratara de resolver un rompecabezas complejo. Después retrocedió a su distancia segura habitual, pero el progreso había sido innegable. Eduardo había observado toda la interacción con creciente respeto. «En 4 días has logrado más que cualquier otro entrenador en meses», admitió esa tarde. «Es porque no estoy tratando de entrenarlo, estoy tratando de conocerlo». «¿Cuál es la diferencia?». Carlos consideró cómo explicar algo que para él era intuitivo. «Entrenar implica que yo sé lo que él necesita y voy a forzarlo a aceptarlo. Conocerlo significa que estoy dispuesto a aprender de él también, a dejar que me enseñe qué funciona y qué no». Eduardo asintió lentamente. Era un concepto que nunca había considerado antes. «¿Crees que realmente puedas montarlo algún día?». Carlos miró hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente en el atardecer. «No lo sé, pero cada día que pasa, siento que nos entendemos un poco mejor. Y eso independientemente de si puedo montarlo o no,
ya es algo valioso. Esa noche, Eduardo tuvo una conversación con María que había estado posponiendo durante días. ¿Crees que realmente lo amas?, le preguntó mientras cenaban solos en la cocina. María lo miró sorprendido por la pregunta directa. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque he estado observándolo trabajar con Relámpago y... hay algo en él que no había visto antes. ¿Qué cosa? Eduardo luchó para encontrar las palabras correctas. Paciencia, dedicación, la capacidad de ver valor en algo que otros han descartado como imposible. María sonrió por primera vez en días. Esas son algunas de las razones por las que me enamoré de él. Eduardo asintió lentamente. Era un concepto que nunca había considerado antes. ¿Crees que realmente pueda montarlo algún día? Carlos miró hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente en el atardecer. No lo sé, pero cada día que pasa, siento que nos entendemos un poco mejor. Y eso, independientemente de si puedo montarlo o no, ya es algo valioso. Esa noche, Eduardo se preparó para dormir pensando en los pequeños avances del día. No había prisa por alcanzar objetivos específicos, solo un progreso constante hacia una comprensión mutua. Relámpago había comenzado a esperarlo por las mañanas, posicionándose cerca de la entrada del corral cuando Carlos aparecía. Era un signo pequeño pero significativo de que había empezado a asociar la presencia de Carlos con seguridad en lugar de amenaza. Todavía quedaban 26 días, pero Carlos ya no los veía como una cuenta regresiva hacia el fracaso. Los veía como oportunidades para profundizar una conexión que había comenzado a sentir que era más importante que cualquier apuesta o desafío. Y en el corral, bajo las estrellas, Relámpago descansaba más tranquilo de lo que había estado en años, inconsciente de que estaba siendo parte de algo que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de todos los que lo rodeaban. El quinto día amaneció con un silencio extraño que puso a Carlos en alerta desde el momento en que salió de su cabaña. El aire estaba demasiado quieto y había una tensión en el ambiente que no podía explicar. Cuando llegó al corral de Relámpago, encontró al caballo inquieto, paseando en círculos y bufando con una agitación que no había mostrado en días. «¿Qué pasa, compañero?», murmuró Carlos, acercándose cautelosamente a la cerca. Eduardo no estaba esperándolo como había hecho los días anteriores, lo cual era inusual. Carlos decidió proceder solo, pero mantuvo una vigilancia extra por cualquier signo de peligro. Cuando entró al corral, Relámpago retrocedió inmediatamente hacia la esquina más alejada, mostrando el mismo nivel de desconfianza que había tenido el primer día. Era como si hubieran perdido todo el progreso de la semana anterior en una sola noche. «Tranquilo», dijo Carlos, manteniéndose cerca de la entrada. «Soy yo. ¿No me reconoces?». Pero Relámpago seguía agitado, sacudiendo la cabeza y golpeando el suelo con los cascos. Algo había cambiado, algo había roto la confianza cuidadosamente construida. Carlos pasó la mañana tratando de reconstruir la conexión, pero sin éxito. Relámpago se mantenía distante y nervioso, como si hubiera recordado de repente por qué debía temer a los humanos. Fue hasta el mediodía que Eduardo finalmente apareció, acompañado de un hombre que Carlos no había visto antes. Era alto, vestido con ropa cara pero práctica, y llevaba una fusta en la mano derecha. Sus ojos tenían la dureza de alguien acostumbrado a que le obedecieran sin cuestionamiento. «Carlos», dijo Eduardo con una voz extrañamente formal, «te presento a Rodolfo Vargas, el mejor domador de caballos de la región». Carlos sintió que el estómago se le hundía. «¿Un domador?». «Sí», intervino Vargas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eduardo me contrató para evaluar tu progreso y para demostrar cómo se doma realmente un caballo salvaje». Carlos miró a Eduardo con una mezcla de incredulidad y traición. «Pensé que habíamos acordado que haríamos esto a mi manera. Acordamos que tendrías un mes. No acordamos que sería tu único intento». La verdad golpeó a Carlos como un puñetazo. Eduardo había perdido la paciencia con sus métodos lentos y había decidido traer a un profesional para acelerar el proceso, o peor aún, para demostrar que Carlos estaba condenado al fracaso. «Observa y aprende, muchacho», dijo Vargas dirigiéndose al corral con la confianza de alguien que había hecho esto cientos de veces. «No», dijo Carlos, interponiéndose. «Relámpago ha estado traumatizado por métodos como los tuyos. Si entras ahí con esa actitud, vas a destruir semanas de progreso». Vargas soltó una carcajada despectiva. «¿Semanas de progreso? ¿Te refieres a sentarte en el suelo como un mendigo esperando limosnas de un animal? Eso no es entrenamiento, es pérdida de tiempo. Funciona», insistió Carlos. Él estaba empezando a confiar. «¿Confiar?», interrumpió Vargas. «Los caballos no confían, obedecen, y la obediencia se gana con autoridad, no con súplicas». Eduardo observaba el intercambio con una expresión incómoda.
como si se estuviera dando cuenta de que había cometido un error, pero no supiera cómo retractarse. Vargas entró al corral sin más discusión. Relámpago inmediatamente se puso tenso, retrocediendo hasta pegarse contra la pared del fondo. El domador avanzó con pasos firmes y decididos, desplegando una cuerda larga mientras se acercaba. Aquí tienes dos opciones: o cooperas o te obligo a cooperar. Lo que siguió fue una batalla que partió el corazón de Carlos. Relámpago, enfrentado con el tipo de agresión que había aprendido a temer, entró en pánico completo. Se alzó sobre las patas traseras, relinchando con terror y furia, tratando desesperadamente de escapar del corral que de repente se había convertido nuevamente en una prisión. Vargas respondió con más agresión, haciendo chasquear la cuerda como un látigo y gritando órdenes que solo servían para intensificar el pánico del caballo. ¡Detente!, gritó Carlos, pero Eduardo lo sujetó del brazo. «Déjalo trabajar», dijo Eduardo, aunque su voz sonaba menos convencida que sus palabras. La demostración duró 20 minutos terroríficos. Vargas logró acorralar a Relámpago lo suficiente para lanzarle la cuerda alrededor del cuello, pero el caballo luchó con tal ferocidad que terminó lastimándose las patas contra las paredes del corral en su intento de escapar. Cuando Vargas finalmente salió, declarando que necesitaría varias sesiones más para quebrar completamente su espíritu, Carlos se sintió físicamente enfermo. Relámpago estaba en la esquina del corral, temblando, con cortes menores en las patas y los ojos llenos del terror salvaje que Carlos había trabajado tan duro en eliminar. ¿Qué, estás contento?, le preguntó Carlos con una voz temblorosa de rabia contenida. «Yo no sabía que sería así», murmuró Eduardo. «¿No sabías o no te importó?» María apareció corriendo desde la casa, alertada por los relinchidos de terror que había escuchado. «¿Qué pasó?», preguntó, viendo inmediatamente el estado de Relámpago. «Tu hermano decidió que mi método era demasiado lento, así que trajo a un experto para acelerar las cosas», respondió Carlos amargamente. María miró a Eduardo con horror. ¿Hiciste qué? Pensé que... comenzó Eduardo, pero se detuvo al ver las expresiones de Carlos y María. «Pensaste que sabías más que todos los demás», terminó Carlos. Como siempre, Vargas, ajeno a la tensión emocional, se acercó a Eduardo con una expresión satisfecha. «Como puedes ver, el caballo responde a la autoridad. Dame una semana más y lo tendré completamente sometido». «No», dijo una voz firme desde atrás. Todos se giraron para ver a María acercándose con una determinación que ninguno de ellos había visto antes. «No vas a tocar a ese caballo otra vez», declaró, mirando directamente a Vargas. «Señorita», dijo Vargas con condescendencia, «los caballos no son mascotas, son animales de trabajo que necesitan disciplina». «Y tú no entiendes la diferencia entre disciplina y tortura», replicó María. Eduardo la miró sorprendido. Su hermana menor, la que siempre había sido dócil y obediente, estaba desafiando abiertamente a un adulto y, por extensión, su propia decisión. «María», comenzó Eduardo, «no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió. «Entiendo que trajiste a este hombre para sabotear a Carlos porque tienes miedo de estar equivocado sobre él». La acusación flotó en el aire como una bomba que había explotado en silencio. «Yo no...», empezó Eduardo. «Sí, lo hiciste», continuó María. «Carlos estaba logrando algo que nadie había logrado antes y eso te asustó porque significaba que tal vez tu forma de ver las cosas no era la única correcta». Vargas, percibiendo que la situación se había vuelto más compleja de lo que había anticipado, se aclaró la garganta. «Eduardo, tal vez deberíamos discutir esto en privado». «No», dijo Carlos encontrando su voz nuevamente. «Esto se discute aquí, delante de todos». Se acercó a Eduardo, manteniendo la calma a pesar de la rabia que sentía. «Te di mi palabra de que intentaría esto tu manera durante un mes, pero tú acabas de romper tu palabra al cambiar las reglas a mitad del juego». «Yo no cambié nada», se defendió Eduardo débilmente. «Trajiste a alguien para hacer lo que tú esperabas que yo no pudiera hacer. Eso es cambiar las reglas». Eduardo miró hacia Relámpago, que aún temblaba en la esquina, y por primera vez realmente vio el daño que había causado su decisión impulsiva. «Tienes razón», admitió en voz baja. «Me asusté cuando vi que realmente podrías lograrlo». «¿Por qué te asustó?». Eduardo luchó para encontrar las palabras para explicar algo que él mismo apenas entendía. «Porque si podías domar a Relámpago con paciencia y respeto, significaba que yo había estado equivocado sobre todo, sobre ti, sobre los métodos, sobre lo que realmente significa ser fuerte». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso, sino reflexivo,
como si todos estuvieran procesando la honestidad brutal de esa admisión. Vargas, percibiendo que la situación se había vuelto más compleja de lo que había anticipado, se dirigió hacia Eduardo. «Mira, si van a ponerse sentimentales con un animal, no es mi problema, pero mi tiempo vale dinero». «Entonces vete», dijo María, antes de que Eduardo pudiera responder. «Tu trabajo aquí ha terminado». Eduardo miró a su hermana, después a Carlos, después hacia Relámpago, y finalmente asentió. «Tienes razón. Lo siento, Rodolfo, pero creo que cometí un error al traerte». Vargas se encogió de hombros, guardó su equipo y se dirigió hacia su camioneta, murmurando algo sobre aficionados sentimentales. Cuando se fue, los tres se quedaron de pie junto al corral, observando a Relámpago, que seguía en estado de shock por lo que había experimentado. «¿Puedes arreglar esto?», preguntó Eduardo a Carlos. Carlos miró al caballo traumatizado y sintió el peso de la responsabilidad. «No lo sé. Puede tomar días o semanas reconstruir la confianza que se perdió en 20 minutos. ¿Pero lo intentarás?». Carlos asintió, aunque en su corazón sabía que esto había complicado enormemente su tarea. «Pero esta vez», añadió, mirando directamente a Eduardo, «nada de interferencias, nada de segundas opiniones, nada de expertos adicionales. Mi método o ninguno». Eduardo asintió solemnemente. «Mi método o ninguno», acordó. María se acercó a Carlos y tomó su mano. «Lo siento», le dijo. «Siento que mi hermano haya hecho esto. No es tu culpa, pero ahora tenemos que reconstruir desde el principio». Esa tarde, Carlos pasó horas simplemente sentado fuera del corral, sin ni siquiera intentar entrar. Relámpago necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para recordar que no todos los humanos eran como Vargas. Fue hasta el atardecer que el caballo finalmente alzó la cabeza y miró hacia Carlos. No se acercó, pero tampoco se alejó cuando Carlos habló. «Lo siento, compañero. Siento que haya pasado eso, pero no voy a rendirme contigo. No importa cuánto tiempo tome». Relámpago no respondió, pero algo en su postura sugirió que había escuchado. Eduardo observó desde la distancia, cargando con la culpa de saber que había destruido días de progreso por su propia inseguridad. Pero también había aprendido algo importante sobre sí mismo, sobre Carlos y sobre lo que realmente significa ser fuerte. La traición había sido dolorosa, pero también había sido iluminadora, y aunque el camino hacia adelante ahora parecía más difícil, también era más claro que nunca antes. «¿Hiciste qué? Pensé que...», comenzó Eduardo, pero se detuvo al ver las expresiones de Carlos y María. «Pensaste que sabías más que todos los demás», terminó Carlos. Como siempre, Vargas, ajeno a la tensión emocional, se acercó a Eduardo con una expresión satisfecha. «Como puedes ver, el caballo responde a la autoridad. Dame una semana más y lo tendré completamente sometido». «No», dijo una voz firme desde atrás. Todos se giraron para ver a María acercándose con una determinación que ninguno de ellos había visto antes. «No vas a tocar a ese caballo otra vez», declaró, mirando directamente a Vargas. «Señorita», dijo Vargas con condescendencia, «los caballos no son mascotas, son animales de trabajo que necesitan disciplina». «Y tú no entiendes la diferencia entre disciplina y tortura», replicó María. Eduardo la miró sorprendido. Su hermana menor, la que siempre había sido dócil y obediente, estaba desafiando abiertamente a un adulto y, por extensión, su propia decisión. «María», comenzó Eduardo, «no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió. «Entiendo que trajiste a este hombre para sabotear a Carlos porque tienes miedo de estar equivocado sobre él». La acusación flotó en el aire como una bomba que había explotado en silencio. «Yo no...», empezó Eduardo. «Sí, lo hiciste», continuó María. «Carlos estaba logrando algo que nadie había logrado antes y eso te asustó porque significaba que tal vez tu forma de ver las cosas no era la única correcta». Vargas, percibiendo que la situación se había vuelto más compleja de lo que había anticipado, se aclaró la garganta. «Eduardo, tal vez deberíamos discutir esto en privado». «No», dijo Carlos encontrando su voz nuevamente. «Esto se discute aquí, delante de todos». Se acercó a Eduardo, manteniendo la calma a pesar de la rabia que sentía. «Te di mi palabra de que intentaría esto tu manera durante un mes, pero tú acabas de romper tu palabra al cambiar las reglas a mitad del juego». «Yo no cambié nada», se defendió Eduardo débilmente. «Trajiste a alguien para hacer lo que tú esperabas que yo no pudiera hacer. Eso es cambiar las reglas». Eduardo miró hacia Relámpago, que aún temblaba en la esquina, y por primera vez
Realmente vio el daño que había causado su decisión impulsiva. Tienes razón, admitió en voz baja. Me asusté cuando vi que realmente podrías lograrlo. ¿Por qué te asustó? Eduardo luchó para encontrar las palabras para explicar algo que él mismo apenas entendía. Porque si podías domar a Relámpago con paciencia y respeto, significaba que yo había estado equivocado sobre todo, sobre ti, sobre los métodos, sobre lo que realmente significa ser fuerte. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso, sino reflexivo, como si todos estuvieran procesando la honestidad brutal de esa admisión. Vargas, percibiendo que la situación se había vuelto más compleja de lo que había anticipado, se dirigió hacia Eduardo. Mira, si van a ponerse sentimentales con un animal, no es mi problema, pero mi tiempo vale dinero. Entonces vete, dijo María, antes de que Eduardo pudiera responder. Tu trabajo aquí ha terminado. Eduardo miró a su hermana, después a Carlos, después hacia Relámpago, y finalmente asentió. Tienes razón. Lo siento, Rodolfo, pero creo que cometí un error al traerte. Vargas se encogió de hombros, guardó su equipo y se dirigió hacia su camioneta, murmurando algo sobre aficionados sentimentales. Cuando se fue, los tres se quedaron de pie junto al corral, observando a Relámpago, que seguía en estado de shock por lo que había experimentado. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó Eduardo a Carlos. Carlos miró al caballo traumatizado y sintió el peso de la responsabilidad. No lo sé. Puede tomar días o semanas reconstruir la confianza que se perdió en 20 minutos. ¿Pero lo intentarás? Carlos asintió, aunque en su corazón sabía que esto había complicado enormemente su tarea. Pero esta vez, añadió, mirando directamente a Eduardo, nada de interferencias, nada de segundas opiniones, nada de expertos adicionales. Mi método o ninguno. Eduardo asintió solemnemente. Mi método o ninguno, acordó. María se acercó a Carlos y tomó su mano. Lo siento, le dijo. Siento que mi hermano haya hecho esto. No es tu culpa, pero ahora tenemos que reconstruir desde el principio. Esa tarde, Carlos pasó horas simplemente sentado fuera del corral, sin ni siquiera intentar entrar. Relámpago necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para recordar que no todos los humanos eran como Vargas. Fue hasta el atardecer que el caballo finalmente alzó la cabeza y miró hacia Carlos. No se acercó, pero tampoco se alejó cuando Carlos habló. Lo siento, compañero. Siento que haya pasado eso, pero no voy a rendirme contigo. No importa cuánto tiempo tome. Relámpago no respondió, pero algo en su postura sugirió que había escuchado. Eduardo observó desde la distancia, cargando con la culpa de saber que había destruido días de progreso por su propia inseguridad. Pero también había aprendido algo importante sobre sí mismo, sobre Carlos y sobre lo que realmente significa ser fuerte. La traición había sido dolorosa, pero también había sido iluminadora, y aunque el camino hacia adelante ahora parecía más difícil, también era más claro que nunca antes. Los días que siguieron al incidente con Vargas fueron los más difíciles que Carlos había enfrentado desde que comenzó el desafío. Relámpago había retrocedido no solo al estado de desconfianza inicial, sino más allá, a un lugar de terror puro que parecía impenetrable. El caballo se mantenía pegado a la pared más alejada del corral, temblando cada vez que escuchaba pasos humanos acercarse. Carlos pasó el 6º día completo sentado fuera del corral, sin siquiera intentar entrar. Sabía que cualquier movimiento brusco o prematuro podría empujar a Relámpago más profundamente en su trauma. En su lugar, se dedicó a crear una presencia constante y no amenazante, una demostración de que no todos los humanos eran como Vargas. Eduardo apareció a media mañana, cargando 2 tazas de café y una expresión de culpa que parecía haberlo envejecido años en una sola noche. ¿Cómo está?, preguntó, ofreciendo una de las tazas. Carlos aceptó el café, pero no apartó la vista de Relámpago, aterrorizado, confundido, probablemente preguntándose por qué confió en nosotros si íbamos a traicionarlo de todas formas. Eduardo se estremeció ante la acusación implícita. Carlos, yo... No, interrumpió Carlos suavemente. No ahora. Ahora mismo él necesita toda mi atención. Podemos hablar de lo que pasó después. Eduardo asintió y se alejó en silencio, pero regresó 2 horas después con una silla plegable y una sombrilla. Para que no tengas que estar bajo el sol directo, explicó, instalando la sombra sin acercarse demasiado al corral. Era un gesto pequeño, pero Carlos lo reconoció como el comienzo de una disculpa que Eduardo aún no sabía cómo expresar con palabras. El 7º día,
Carlos logró entrar al corral nuevamente, pero Relámpago se mantuvo en la esquina opuesta, con todos los músculos tensos y listos para huir si fuera necesario. Carlos se sentó cerca de la entrada, lo más lejos posible del caballo, y simplemente esperó. No habló durante la primera hora. Sabía que incluso su voz, que Relámpago había comenzado a asociar con seguridad, ahora podría ser percibida como una amenaza después de lo que había experimentado con Vargas. En su lugar, se dedicó a crear una presencia constante y no amenazante, una demostración de que no todos los humanos eran como Vargas. Cuando finalmente comenzó a hablar, lo hizo en susurros, apenas audibles incluso para él mismo. Lamento mucho lo que pasó, compañero. Sé que confiaste en mí y te fallé. No pude protegerte de eso. Relámpago no respondió, pero una de sus orejas se movió ligeramente hacia adelante, como si hubiera reconocido la voz familiar. Sé que es difícil volver a confiar después de que te han lastimado, pero estoy aquí y no me voy a ir, no importa cuánto tiempo tome. María comenzó a acompañar a Carlos durante las sesiones tarde, trayendo comida y agua, pero principalmente ofreciendo apoyo silencioso. Se sentaba a varios metros detrás de él, leyendo un libro o bordando, creando una atmósfera de calma doméstica que gradualmente comenzó a influir en el ambiente del corral. Es inteligente, observó Carlos una tarde. Tu presencia le dice que este es un lugar seguro para las mujeres. Eso lo ayuda a recordar que no todos los humanos son amenazas. ¿Crees que funciona? Carlos señaló discretamente hacia Relámpago, que había comenzado a observar ocasionalmente a María con curiosidad en lugar de miedo. Está comenzando a recordar que existimos como algo más que depredadores. El octavo día trajo el primer signo real de progreso. Relámpago se acercó voluntariamente a unos 3 metros de Carlos, no para investigar, sino para beber del bebedero que estaba en esa área del corral. Era una demostración práctica de que había comenzado a separar las necesidades básicas del miedo a los humanos. Progreso, murmuró Carlos a María, que observaba desde su posición habitual. ¿Y cuánto tiempo crees que tomará volver a donde estaban antes? Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez una semana para que se sienta cómodo conmigo nuevamente. Tal vez otra para reconstruir la confianza activa. El trauma añade capas de complejidad que no existían antes. Eduardo estaba observando las sesiones desde la distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no interferir, pero lo suficientemente cerca como para ver el progreso. Su culpa por haber causado el retroceso era evidente en cada línea de su postura. El 9º día, finalmente se acercó a Carlos durante un descanso. «Necesito decirte algo», comenzó, con la voz roca por la emoción contenida. Carlos lo miró expectante. «Cuando traje a Vargas, no fue solo porque dudara de tus métodos, fue porque tenía miedo de que funcionaran». «¿Por qué te asustaba eso?» Eduardo se sentó en la tierra junto a Carlos, una demostración de humildad que no pasó desapercibida. Porque si podías ayudar a Relámpago con paciencia y respeto, significaba que todo lo que había creído sobre el poder, sobre la autoridad, sobre cómo proteger a las personas que amo, todo estaba equivocado. Carlos asintió entendiendo finalmente la raíz del conflicto. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba protegiendo a María de ti porque tenía miedo de que fueras mejor hombre que yo. Y al hacer eso, casi destruí algo hermoso que estaba creciendo entre ustedes. Eduardo miró hacia Relámpago, que los observaba desde su esquina con cautela, pero sin pánico. Quiero aprender tu manera de hacer las cosas, no solo con caballos, sino con personas, con María, contigo. Era la disculpa más profunda que Carlos había recibido jamás, y la aceptó con la misma gracia con la que había enfrentado el resto del desafío. Entonces empecemos ahora, dijo simplemente. Durante los días siguientes, Eduardo se convirtió en un estudiante callado pero atento. Observaba cómo Carlos usaba la paciencia como una herramienta, cómo convertía el tiempo en un aliado en lugar de un enemigo, cómo respetaba los límites de Relámpago incluso cuando eso significaba progreso más lento. El 10º día, Relámpago permitió que Carlos se acercara a 2 metros de distancia. El 11º día, el caballo se acercó voluntariamente a investigar algo que Carlos tenía en la mano, aunque retrocedió inmediatamente después de satisfacer su curiosidad. Es como ver una danza, comentó María una tarde. Cada uno respeta el espacio del otro, pero ambos se mueven al centro. Carlos sonrió ante la observación. Es exactamente lo que es, una danza. Y como toda buena danza, requiere que ambos socios se muevan al mismo ritmo. El 12º día trajo el avance que habían estado esperando. Relámpago no solo permitió que Carlos se acercara a 1 metro de distancia, sino que extendió el cuello para olfatear su mano cuando Carlos la ofreció lentamente. El contacto duró solo algunos segundos, pero fue el primero desde el incidente con Vargas. Era una declaración clara de que Relámpago había decidido volver a confiar, al menos parcialmente. ¿Lo viste?, le preguntó Carlos a Eduardo, que había estado observando desde su posición habitual. Lo vi,
y había lágrimas en sus ojos. Es bellísimo. Esa noche, los tres cenaron juntos por primera vez desde que había comenzado el desafío. La conversación fluyó de manera diferente, más honesta, más conectada. ¿Qué sigue ahora?, preguntó María. Ahora reconstruimos, pero más fuerte que antes, respondió Carlos, porque Relámpago ha decidido confiar a pesar de haber sido traicionado. Eso lo hace más valiente, no más débil. Eduardo levantó su vaso de agua en un brindis silencioso. Por segundas oportunidades, dijo. Por segundas oportunidades, repitieron Carlos y María. Y en el corral, bajo las estrellas, Relámpago pastaba tranquilamente, inconsciente de que había enseñado a 3 humanos algo fundamental sobre el perdón, la resiliencia y el coraje de volver a confiar después de haber sido herido. La traición había sido dolorosa, pero la reconstrucción que siguió había creado bases más sólidas que las originales, y aunque aún quedaban 18 días en el desafío, todos sentían que ya habían ganado algo más valioso que cualquier apuesta. Habían aprendido quiénes eran realmente cuando se despojaban de sus miedos y prejuicios. El verdadero desafío nunca había sido domar un caballo, había sido domar sus propios demonios internos, y en eso estaban logrando más progreso del que cualquiera había imaginado posible. El 13º día marcó un cambio fundamental en la dinámica entre Carlos y Relámpago. Por primera vez desde el incidente con Vargas, el caballo no solo toleró la presencia de Carlos, sino que activamente la buscó. Cuando Carlos llegó esa mañana, encontró a Relámpago esperándolo cerca de la entrada del corral, una demostración clara de que había comenzado a asociar su llegada con seguridad y compañía positiva. «Buenos días, compañero», saludó Carlos, manteniendo su tono suave, pero permitiendo que la alegría genuina coloreara su voz. Relámpago respondió con un relincho bajo, casi conversacional, y se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Era más cerca de lo que había estado desde antes del trauma. Eduardo observaba desde su posición habitual, pero ahora lo hacía con una comprensión completamente diferente. Ya no veía las sesiones como pruebas de dominación o control, sino como conversaciones complejas entre 2 seres inteligentes que estaban aprendiendo a entenderse mutuamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Eduardo cuando Carlos tomó un descanso a media mañana. Por supuesto. ¿Cómo sabes cuándo está listo para el siguiente paso? ¿Cómo puedes leer sus señales tan claramente? Carlos consideró la pregunta mientras observaba a Relámpago, que había vuelto a pastear, pero mantenía una oreja dirigida hacia su conversación. Al principio me enfoqué solo en las señales obvias, si retrocedía, si se tensaba, si mostraba signos de pánico, pero con el tiempo empecé a notar cosas más sutiles. ¿Cómo qué? La forma en que mueve las orejas, la dirección de su mirada, si mastica cuando no tiene comida en la boca, eso significa que está relajado. Si lame o muerde el aire, está procesando estrés. Su respiración cambia cuando está concentrado versus cuando está nervioso. Eduardo asintió, fascinado por la complejidad del lenguaje no verbal que había estado ignorando durante años. ¿Y cómo decides cuándo intentar algo nuevo? Espero a que él me lo diga, respondió Carlos simplemente. Cuando está listo para más contacto, se acerca. Cuando está listo para una nueva experiencia, muestra curiosidad en lugar de miedo. Como si hubiera escuchado a la conversación, Relámpago levantó la cabeza y se dirigió hacia Carlos, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento tibio. «Como ahora», murmuró Carlos, extendiendo lentamente la mano. Esta vez Relámpago no solo olió su mano, sino que la presionó ligeramente con el hocico. Era un gesto de reconocimiento, casi de saludo. «Increíble», susurró Eduardo. El 14º día, Carlos introdujo el primer elemento físico real, una cuerda suave, no para controlar o restringir, sino simplemente para acostumbrar a Relámpago a la presencia de equipo humano. «Esto es solo una cuerda», le explicó al caballo, manteniéndola visible en todo momento. «No la voy a usar para lastimarte o forzarte. Solo quiero que te acostumbres a verla». Dejó la cuerda en el suelo del corral y se alejó. Relámpago la investigó cuidadosamente, olfateándola, tocándola con el hocico, incluso mordiéndola experimentalmente. No había miedo, solo curiosidad científica. «Está aprendiendo que no todo el equipo humano es una amenaza», observó María, que había llegado con el almuerzo para Carlos. «Exactamente. Está reconstruyendo sus asociaciones,
reemplazando las negativas con neutras o positivas. Después de que Relámpago se sintiera completamente cómodo con la cuerda en el suelo, Carlos comenzó a moverla lentamente, arrastrándola por la arena mientras hablaba tranquilamente. El caballo siguió cada movimiento, pero sin alarma. El 15º día trajo el momento que estaban esperando, el primer contacto físico real desde la reconstrucción. Relámpago no solo permitió que Carlos tocara su cuello, sino que se inclinó hacia el contacto, claramente disfrutándolo. ¿Sientes eso?, le preguntó Carlos a Eduardo, que observaba con fascinación. No es tolerancia, es disfrute activo. Está eligiendo el contacto. Eduardo asintió, comprendiendo la diferencia fundamental. Es como la diferencia entre obedecer una orden y hacer algo porque quieres hacerlo. Exactamente. Durante los siguientes días, Carlos gradualmente extendió el contacto físico. Primero acarició el cuello de Relámpago, después sus hombros, eventualmente su lomo. Cada nueva área requería su propio proceso de introducción y aceptación. ¿Por qué no intentas montarlo ya?, preguntó Eduardo una tarde. Claramente confía en ti, confía en mí para estar cerca de él, corrigió Carlos. Pero montar es completamente diferente. Es vulnerable de una manera que el contacto en el suelo no lo es. Cuando un caballo permite que alguien se suba a su lomo, está haciendo una declaración de confianza absoluta. ¿Y cuándo sabrás que está listo para eso? Cuando él me lo diga, respondió Carlos nuevamente, con una respuesta por la que ya era conocido. El 18º día, Relámpago le dio la señal que estaba esperando. Durante su sesión de caricias matutinas, el caballo deliberadamente se posicionó de lado junto a Carlos y bajó ligeramente su lomo, una invitación clara en el lenguaje equino. ¿Estás seguro?, le preguntó Carlos suavemente. Relámpago permaneció en posición, mirando hacia atrás como para confirmar su invitación. Carlos colocó sus manos en el lomo del caballo, aplicando gradualmente más peso. Relámpago se tensó ligeramente, pero no se alejó. Después de varios minutos de acostumbrarlo al peso extra, Carlos se impulsó lentamente, deslizando su vientre sobre el lomo sin sentarse completamente. Relámpago se mantuvo perfectamente inmóvil, respirando profundamente, pero sin mostrar signos de pánico. Era una demostración de confianza que dejó a todos los observadores sin palabras. «No lo puedo creer», murmuró María con lágrimas en los ojos. Carlos permaneció en esa posición por solo unos segundos antes de deslizarse de nuevo al suelo. No quería abrumar a Relámpago en su primer intento. «Muy bien, compañero», le dijo, acariciando su cuello. «Eso fue perfecto». Eduardo se acercó al corral con una expresión de asombro total. «¿Realmente acaba de permitir que te montaras?». «Solo parcialmente», corrigió Carlos. «Pero sí, confía lo suficiente para que permita que esté sobre él. Es un paso enorme». Esa noche, la cena fue una celebración silenciosa. Nadie mencionó directamente el progreso del día, pero había una atmósfera de esperanza que no habían sentido desde el comienzo del desafío. «¿Cuánto tiempo crees que tome antes de que puedas montarlo completamente?», preguntó María. «No lo sé», respondió Carlos honestamente, «pero ya no se trata de los 30 días. Se trata de hacer esto bien, de asegurarme de que cuando finalmente lo monte, sea porque ambos estamos listos». Eduardo asintió, comprendiendo que su perspectiva sobre el desafío había cambiado completamente. «¿Sabes qué?», dijo levantando su vaso de agua. «Independientemente de lo que pase con la apuesta original, ya has ganado algo más importante». «¿Qué es eso?», preguntó Carlos. «Has demostrado que hay una forma mejor de hacer las cosas, y nos has enseñado a todos, incluido a Relámpago, que la confianza perdida puede reconstruirse». María tomó la mano de Carlos sobre la mesa. «Y has demostrado que el tipo de hombre que eres es exactamente el tipo de hombre con el que quiero pasar mi vida». Carlos sintió una oleada de emoción que no tenía nada que ver con caballos, ni desafíos, ni apuestas. Tenía que ver con haber encontrado una familia que lo valoraba no por lo que podía hacer, sino por quién era. «Quedan 12 días», observó Eduardo. «Quedan 12 días», confirmó Carlos, «pero siento que lo más importante ya ha sucedido». En el corral, Relámpago pasteaba tranquilamente bajo las estrellas, llevando en su cuerpo la memoria de manos gentiles y una voz que nunca le había mentido. Había decidido confiar nuevamente, y esa decisión había cambiado no solo su propio destino, sino el de todos los que habían sido testigos de su transformación. El vínculo que se había formado entre el hombre y el caballo era profundo y genuino, construido sobre una base de respeto mutuo que ninguna traición podría destruir completamente. Y en esa certidumbre, todos encontraron la paz para dormir profundamente, soñando con posibilidades que habían parecido imposibles solo semanas antes. El 19º día amaneció con vientos fuertes que agitaban las copas de los árboles,
y levantaban remolinos de polvo por todo el rancho. Carlos llegó al corral para encontrar a Relámpago inquieto, paseando nerviosamente y reaccionando a cada ráfaga de viento como si fuera una amenaza potencial. Era comprensible. Los caballos eran naturalmente sensibles a los cambios atmosféricos, y el viento fuerte podía ponerlos en alerta máxima. «Día difícil, ¿verdad, compañero?», murmuró Carlos, acercándose lentamente al corral. Relámpago lo reconoció inmediatamente, pero su agitación era evidente. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido que el viento traía consigo, y sus músculos estaban tensos bajo su pelaje negro. Eduardo apareció poco después, luchando contra una ráfaga particularmente fuerte. «Tal vez deberías saltarte la sesión de hoy», sugirió. «Con este viento está demasiado alterado». Carlos estudió a Relámpago cuidadosamente. El caballo efectivamente estaba agitado, pero había algo diferente en su comportamiento. En lugar de evitar completamente a Carlos, se acercaba a él y después se alejaba, como si estuviera buscando tranquilidad, pero no pudiera encontrarla. «No», decidió Carlos, «creo que me necesita precisamente porque está nervioso. Si lo abandono cada vez que las cosas se ponen difíciles, estoy reforzando la idea de que los humanos no son confiables cuando más los necesita». Eduardo frunció el ceño, preocupado. «Pero si está alterado, podría lastimarte sin querer». «Ese es el riesgo», admitió Carlos, «pero también es la oportunidad de demostrarle que estoy aquí para él, no solo cuando es fácil». Carlos entró al corral con movimientos aún más lentos y deliberados que de costumbre. Relámpago inmediatamente se acercó, no para investigar, sino claramente buscando consuelo. El caballo presionó su cabeza contra el pecho de Carlos, un gesto de confianza y necesidad que conmovió profundamente a todos los observadores. «Tranquilo», murmuró Carlos, acariciando el cuello tembloroso de Relámpago. «Estoy aquí, no va a pasar nada malo». Durante la siguiente hora, Carlos trabajó principalmente en calmar a Relámpago, usando su voz y su presencia física como anclas de estabilidad en medio de la tormenta de viento. No intentó ningún entrenamiento nuevo, simplemente se dedicó a ser un refugio emocional para un animal que había aprendido a confiar en él. «Es hermoso», observó María, que había llegado a observar la sesión. «Está actuando como un padre calmando a un niño asustado». Eduardo asintió, impresionado por la paciencia y la empatía que Carlos mostraba. «Nunca pensé en la importancia del consuelo emocional en el entrenamiento», admitió Eduardo. «Siempre creí que se trataba solo de enseñar obediencia». Carlos nos está enseñando que se trata de construir una relación, y las relaciones requieren estar presentes tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Hacia la medianoche el viento comenzó a calmarse y con él la ansiedad de Relámpago, pero lo más notable era cómo había buscado y encontrado consuelo en Carlos durante todo el episodio. Era una demostración clara de que había desarrollado una dependencia emocional positiva hacia él. El 20º día trajo un desafío completamente diferente. Carlos había estado preparándose mentalmente para intentar el primer monte completo, pero cuando llegó al corral, encontró a Relámpago cojeando ligeramente de la pata trasera izquierda. «¿Qué pasó?», preguntó Eduardo alarmado. Carlos examinó cuidadosamente la pata afectada, con Relámpago permitiendo la inspección sin resistencia. Era una demostración notable de confianza. La mayoría de los caballos no permiten que se examinen sus patas cuando están heridos. «Parece ser solo una piedra atascada en el casco», diagnosticó Carlos después de una inspección cuidadosa. «Nada grave, pero incómodo. ¿Puedes removerla?». «Puedo intentarlo, pero necesitaré que él coopere completamente. Voy a tener que levantar su pata y mantenerla arriba mientras trabajo». Era una petición enorme. Levantar la pata de un caballo requiere que el animal transfiera todo su peso a las otras 3 patas, poniéndolo en una posición muy vulnerable. Para un caballo con antecedentes de trauma, era el tipo de vulnerabilidad que normalmente provocaría pánico. Carlos se acercó a Relámpago y comenzó a acariciar la pata afectada. «Necesito tu ayuda, compañero. Sé que esto te va a hacer sentir vulnerable, pero te prometo que no voy a aprovecharme de eso». Gradualmente aplicó presión hacia arriba en la parte posterior de la pata. Relámpago se tensó inicialmente, pero después, en un momento de confianza absoluta, levantó la pata y permitió que Carlos la sostuviera. «Increíble», murmuró Eduardo. «Está confiando su seguridad física completamente a Carlos, con cuidado pero eficiencia». Carlos removió la piedra del casco de Relámpago. El caballo inmediatamente probó su peso en la pata y al encontrarla sin dolor, relinchó suavemente como agradecimiento. «De nada»,
respondió Carlos, acariciando su cuello. Pero el incidente había revelado algo importante. Relámpago no solo confiaba en Carlos para compañía y consuelo, sino también para cuidado físico cuando estaba vulnerable. Era el tipo de confianza que normalmente tomaba años desarrollar entre humanos y caballos. El 21º día, Carlos decidió que era momento de intentar el monte completo. Relámpago había demostrado repetidamente que confiaba en él, incluso en situaciones vulnerables. Más importante, había estado mostrando señales de que estaba listo para este paso. Se posicionaba de lado cuando Carlos se acercaba, bajaba su lomo invitadoramente y se mantenía perfectamente inmóvil cuando Carlos aplicaba peso parcial. ¿Estás seguro?, preguntó Eduardo, que había desarrollado su propia ansiedad protectora hacia tanto Carlos como Relámpago. Tan seguro como puedo estar, respondió Carlos. Pero voy a hacerlo gradualmente, no voy a forzar nada. María se había posicionado cerca del corral, no como espectadora, sino como apoyo emocional. Su presencia se había vuelto parte de la rutina de entrenamiento, una constante tranquilizadora tanto para Carlos como para Relámpago. Carlos comenzó con su rutina habitual de caricias y conversación, estableciendo el estado emocional relajado que había aprendido era esencial para cualquier progreso. Después, gradualmente, comenzó a aplicar peso en el lomo de Relámpago. Primero se apoyó con las manos. Después, deslizó su vientre sobre el lomo del caballo. Relámpago se mantuvo perfectamente inmóvil, respirando profundamente pero sin mostrar signos de estrés. «Muy bien», murmuró Carlos. «Ahora viene la parte nueva». Lentamente, muy lentamente, comenzó a deslizar su pierna derecha sobre el lomo de Relámpago. El caballo se tensó ligeramente, sintiendo la diferencia entre el peso parcial y el peso completo de un jinete. «Tranquilo», susurró Carlos. «Estoy aquí contigo. No va a pasar nada malo». Relámpago tomó una respiración profunda y después, en un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, se relajó completamente. Carlos estaba sentado en su lomo, con ambas piernas a los lados, y Relámpago lo estaba permitiendo sin resistencia. «¡Lo hizo!», gritó María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eduardo estaba demasiado emocionado para hablar. En todos sus años trabajando con caballos, nunca había visto una demostración de confianza tan pura y voluntaria. Carlos permaneció inmóvil en el lomo de Relámpago durante varios minutos, hablándole suavemente, tranquilizándolo, reforzando la idea de que esta nueva experiencia era segura y positiva. Después, con el mismo cuidado con el que había montado, desmontó lentamente. «Gracias», le dijo a Relámpago, abrazando su cuello. «Eso fue perfecto». Relámpago presionó su cabeza contra el pecho de Carlos, un gesto que todos interpretaron como satisfacción y afecto. Esa noche, la celebración fue tranquila pero profunda. Carlos había logrado oficialmente montar a Relámpago, cumpliendo técnicamente los términos del desafío original. Pero todos entendían que lo que habían presenciado era mucho más significativo que ganar una apuesta. «¿Qué sigue ahora?», preguntó María durante la cena. «Ahora consolidamos», respondió Carlos. «Necesito asegurarme de que puede confiar en mí como jinete, no solo una vez, sino consistentemente. Y después». Carlos miró hacia Eduardo, quien había estado inusualmente callado durante toda la comida. «Después, creo que deberíamos hablar sobre lo que realmente significa esta victoria para todos nosotros». Eduardo finalmente habló, con una voz cargada de emoción. «Significa que me equivoqué sobre casi todo. Sobre ti, sobre lo que significa la fuerza, sobre cómo proteger a las personas que amo. No te equivocaste sobre proteger a María», corrigió Carlos. «Solo te equivocaste sobre cómo hacerlo, y ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor». Eduardo asintió, comprendiendo que esta conversación era solo el comienzo de una reevaluación más profunda de sus creencias y métodos. «Quedan 9 días», observó María. «Quedan 9 días», confirmó Carlos. «Pero creo que lo más importante ya ha sucedido. El resto es solo pulir los detalles». En el corral, Relámpago descansaba tranquilamente, llevando en su cuerpo la memoria de haber elegido confiar, de haber permitido vulnerabilidad y de haber descubierto que no todos los humanos eran enemigos. La prueba de fuego había sido superada, no con violencia o dominación, sino con paciencia, respeto y amor genuino. Los días que siguieron al primer monte exitoso transcurrieron en una atmósfera completamente transformada. Ya no había tensión en el aire, ni miradas hostiles, ni conversaciones cortantes. En su lugar,
se había establecido una rutina de cooperación y respeto mutuo que beneficiaba a todos en el rancho. Carlos continuó trabajando con Relámpago diariamente, pero ahora las sesiones tenían un propósito diferente. Ya no se trataba de alcanzar un objetivo específico bajo presión, sino de fortalecer y profundizar la relación que habían construido. Cada día, Carlos montaba a Relámpago por periodos cada vez más largos, introduciéndolo gradualmente a diferentes experiencias. Caminar, detenerse, girar, backing up. Es como ver una danza, observó María una tarde, mientras Carlos guiaba a Relámpago a través de una serie de maniobras básicas, usando solo comandos de voz y presión sutil de las piernas. Eduardo, que ahora asistía a cada sesión como estudiante dedicado, tomaba notas mentales de cada técnica que Carlos empleaba. ¿Cómo le enseñaste a responder a la presión de las piernas?, preguntó después de una sesión particularmente fluida. No le enseñé, respondió Carlos, desmontando y acariciando el cuello de Relámpago. Le mostré lo que significaba. Hay una diferencia entre obligar a un caballo a obedecer una señal y ayudarlo a entender lo que estás pidiendo. ¿Cuál es la diferencia? Carlos consideró cómo explicar algo que para él se había vuelto intuitivo. Cuando obligas, usas presión hasta que el caballo cede, y después retiras la presión como recompensa por la obediencia. Cuando enseñas, usas la presión como comunicación, y el caballo responde porque entiende lo que quieres, no porque esté tratando de escapar de la incomodidad. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo que había una filosofía completamente diferente detrás de los métodos de Carlos. El 25º día trajo una sorpresa inesperada. Carlos llegó al corral esa mañana para encontrar a Eduardo ya ahí, pero no como observador. Estaba dentro del corral con Relámpago, simplemente de pie cerca del caballo, hablándole en voz baja. «Buenos días», saludó Carlos, intrigado por la escena. Le estaba contando sobre los viejos tiempos, sobre cuando era un potrillo, sobre nuestro padre, sobre por qué este lugar significa tanto para nuestra familia. Carlos se acercó y notó algo remarcable. Relámpago estaba completamente relajado en la presencia de Eduardo. No había tensión, no había desconfianza, solo la aceptación tranquila de su compañía. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?» «1 hora. Al principio se mantuvo alejado, pero gradualmente se acercó. Hace unos minutos me permitió tocarlo». Era un desarrollo significativo. Relámpago había extendido su confianza más allá de Carlos, aceptando a Eduardo como parte de su círculo seguro. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Carlos. Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente, como si hubiera recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, no solo con Relámpago, sino conmigo mismo, con mi capacidad de ser paciente, de escuchar, en lugar de siempre tratar de controlar. Ese día, por primera vez, Eduardo asistió a Carlos durante una sesión de entrenamiento, no dirigiendo o cuestionando, sino simplemente ayudando cuando se le pedía, sosteniendo equipo, moviendo obstáculos, creando un ambiente de apoyo en lugar de supervisión. «Es diferente cuando trabajas con él en lugar de contra él», observó Eduardo mientras ayudaba a Carlos a instalar un pequeño curso de obstáculos. «Todo es diferente cuando trabajas con en lugar de contra, caballos, personas, vida en general». María estaba observando la transformación de su hermano con una mezcla de alegría y alivio. El Eduardo tenso y controlador que había dominado su vida durante años estaba siendo reemplazado gradualmente por alguien más relajado, más abierto, más dispuesto a escuchar. «¿Te das cuenta de lo mucho que has cambiado?», le preguntó esa noche durante la cena. Eduardo se detuvo con el tenedor a medio camino. «¿Cómo he cambiado?». «Sonríes más, preguntas en lugar de ordenar. Ayer te vi ayudando a Rosa en la cocina sin que te lo pidieras». Eduardo consideró esto, dándose cuenta de que su hermana tenía razón. Algo fundamental había cambiado en su forma de interactuar con el mundo. «Creo que aprendí algo importante observando a Carlos trabajar con Relámpago. Aprendí que el control real no viene de la fuerza, sino de la confianza. Y la confianza no se puede forzar, solo se puede ganar». Carlos asintió, comprendiendo que Eduardo estaba articulando algo que iba mucho más allá del entrenamiento de caballo. «¿Y cómo te sientes sobre eso?». «Libre», respondió Eduardo sin hesitar. «Por primera vez en años, me siento libre. No tengo que cargar con la responsabilidad de controlar todo y a todos. Puedo confiar en que las personas que amo tomen buenas decisiones, incluida María». María se acercó a su hermano y lo abrazó, un gesto de afecto que no había compartido desde antes de la muerte de sus padres. «Te amo, hermano», le dijo, «y estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo». Eduardo devolvió el abrazo, con lágrimas en los ojos. «Lo siento», murmuró. «Siento haber tratado de controlarte en lugar de confiar en ti». «Ya no importa», respondió María. «Lo que importa es que estamos aquí ahora, como familia real, no como un dictador y su súbdito». Carlos observaba la reconciliación con una profunda satisfacción.
Había venido aquí para ganar el derecho de casarse con María, pero había terminado ayudando a sanar una familia rota. El 27º día, Eduardo hizo una propuesta que sorprendió a todos. «Quiero intentar montar a Relámpago», anunció durante el desayuno. Carlos y María lo miraron con sorpresa. «¿Estás seguro?», preguntó Carlos. «Es un paso grande y, si algo sale mal...». «Lo sé», interrumpió Eduardo, «pero siento que necesito hacerlo. No para demostrar dominación, sino para cerrar el círculo. Para demostrarle que he aprendido, que he cambiado». Carlos consideró la petición. Relámpago había aceptado a Eduardo como parte de su círculo de confianza, pero montar era un nivel completamente diferente de vulnerabilidad. «Si vamos a hacerlo, tiene que ser gradualmente, exactamente como lo hicimos conmigo». Eduardo asintió, dispuesto a seguir completamente el liderazgo de Carlos. El proceso tomó 3 días. Primero, Eduardo pasó tiempo simplemente acariciando y conociendo a Relámpago mientras Carlos montaba. Después, Carlos lo guió a través del proceso de aplicar peso gradualmente en el lomo del caballo. Finalmente, en el 30º día, Eduardo se sentó completamente en el lomo de Relámpago por primera vez en 3 años. La expresión en su rostro era de asombro puro, no solo por el hecho de que Relámpago lo estaba permitiendo, sino por la sensación de conexión que experimentaba. «Ahora entiendo», murmuró, acariciando el cuello de Relámpago desde su posición montada. «No se trata de dominar, se trata de unirse». Carlos sonrió, recordando su propia realización similar semanas atrás. Exactamente. Esa noche, el 30º día oficial del desafío, se sentaron los 3 en la galería de la casa, observando a Relámpago pastar tranquilamente en su corral. El caballo que una vez había sido símbolo de división y conflicto, ahora representaba unidad y comprensión. «Entonces», dijo Eduardo, rompiendo el silencio contemplativo, «oficialmente has ganado el desafío». «¿Oficialmente?», confirmó Carlos. «¿Y qué quieres hacer ahora?». Carlos miró a María, después de vuelta a Eduardo. «Quiero casarme con tu hermana, pero no porque gané una apuesta. Quiero casarme con ella porque la amo, y porque creo que juntos podemos construir algo hermoso». «¿Y qué tipo de vida quieren construir?». Era María quien respondió. «Una vida basada en lo que hemos aprendido aquí. Respeto, paciencia, comunicación. Una vida donde resolvemos problemas juntos en lugar de luchar unos contra otros». Eduardo asintió, sintiendo una profunda satisfacción. «Entonces tienes mi bendición», dijo formalmente. «No porque ganaste el desafío, sino porque has demostrado ser exactamente el tipo de hombre que quiero que esté al lado de mi hermana». Se levantó y extendió la mano hacia Carlos. «Bienvenido a la familia», dijo, oficialmente. Carlos se puso de pie y estrechó la mano de Eduardo, pero después lo abrazó. «Gracias», dijo, «por el desafío, por las lecciones, por confiar en mí finalmente». «Gracias a ti», respondió Eduardo, «por enseñarme que había una forma mejor de hacer las cosas». Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, los 3 se quedaron sentados en confortable silencio, cada uno procesando el viaje extraordinario que habían compartido. En 30 días, habían aprendido más sobre sí mismos, sobre el amor, sobre la familia y sobre el poder de la paciencia de lo que habían aprendido en años anteriores. Y en el corral, Relámpago descansaba bajo las estrellas, ya no un símbolo de trauma y división, sino un testamento viviente de que la confianza rota se puede reconstruir, de que el amor puede superar el miedo y de que a veces los desafíos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitábamos estar. 3 semanas después del final oficial del desafío, el rancho había adquirido una atmósfera completamente diferente. Los preparativos para la boda de Carlos y María habían transformado la propiedad en un hervidero de actividad alegre y esperanzada. Pero más allá de los arreglos florales y las invitaciones, había un cambio fundamental en la forma en que todos se relacionaban entre sí. Eduardo había asumido un rol completamente nuevo, no como el patriarca autoritario que había sido, sino como un hermano mayor genuinamente protector, pero respetuoso. Había comenzado a implementar los métodos de Carlos no solo con los caballos, sino en todos los aspectos de la gestión del rancho. «Los trabajadores responden de manera completamente diferente», le contó a Carlos una mañana mientras revisaban los establos juntos. «Cuando les pido cosas en lugar de ordenárselas, cuando explico por qué necesito que hagan algo, trabajan con más entusiasmo». Carlos asintió, no sorprendido, pero satisfecho de ver cómo los principios se aplicaban universalmente. «Las personas son como los caballos en muchos sentidos», observó. «Responden mejor a la comprensión que a la fuerza». Su conversación fue interrumpida por María, que llegó corriendo desde la casa con una expresión de pánico controlado. «Carlos, necesito tu ayuda», dijo, jadeando ligeramente. «Es Relámpago.
Los dos hombres inmediatamente se dirigieron hacia el corral, donde encontraron una escena que inicialmente los alarmó. Relámpago estaba de pie en el centro del corral, pero no estaba solo. Un potrillo muy joven, obviamente perdido o abandonado, se había refugiado debajo de su vientre. ¿De dónde salió?, preguntó Eduardo, observando al pequeño animal tembloroso. «No lo sabemos», respondió María. «Rosa lo encontró esta mañana cuando fue a alimentar a las gallinas. Estaba solo, obviamente hambriento y asustado. Intentamos acercarnos, pero corrió directo hacia Relámpago». Carlos observó la escena con fascinación. ¿Relámpago? El caballo que había sido considerado demasiado peligroso para acercarse, estaba protegiendo gentilmente a un potrillo vulnerable. Su cabeza estaba baja, en una postura claramente protectora, y ocasionalmente lamía el pelaje del pequeño con ternura maternal. «Es notable», murmuró Carlos. «Relámpago está mostrando instintos de protección que probablemente reprimió durante años debido a su propio trauma». «¿Qué hacemos?», preguntó Eduardo. «El potrillo obviamente necesita cuidados veterinarios, pero si tratamos de separarlo de Relámpago». «No lo separamos», decidió Carlos inmediatamente. «Relámpago ha decidido protegerlo. Eso significa algo». Durante las siguientes horas, Carlos trabajó cuidadosamente para ganar la confianza del potrillo sin alterar la dinámica protectora que había establecido con Relámpago. Fue un proceso delicado que requirió toda la paciencia y habilidad que había desarrollado. Finalmente, logró acercarse lo suficiente como para examinar al potrillo. Era una hembra, probablemente de solo unas semanas de edad, claramente desnutrida, pero sin lesiones graves. «Necesita leche y cuidados constantes», dictaminó después del examen, «pero creo que podemos proporcionárselo sin separarla de Relámpago». Durante los días siguientes, establecieron una rutina extraordinaria. Carlos alimentaba al potrillo con biberón varias veces al día, mientras Relámpago observaba protectoramente. Eduardo ayudaba con los cuidados veterinarios, y María se aseguró de que ambos caballos tuvieran todo lo que necesitaban. «Es como ver a una familia formarse», observó María una tarde mientras observaban a Relámpago enseñar pacientemente al potrillo a beber agua de una cubeta. «Es exactamente lo que es», respondió Carlos. «Relámpago ha decidido adoptar a esta pequeña. Ha encontrado un propósito más allá de su propio trauma». Eduardo se acercó, llevando un telegrama en la mano. «Acaba de llegar esto», anunció. «Es del rancho de los Herrera, a 50 kilómetros al norte. Perdieron una yegua durante el parto hace 2 semanas. Y la cría desapareció durante una tormenta». Carlos y María intercambiaron miradas. «Entonces, ¿sabemos de dónde vino?», dijo María. «¿Qué hacemos ahora?». Eduardo miró hacia el corral donde Relámpago y el potrillo compartían heno pacíficamente. «Los Herreras son buena gente, pero también entiendo lo que está pasando aquí. Relámpago ha encontrado algo que necesitaba». «¿Qué propones?», preguntó Carlos. «Que hable con ellos, que les explique la situación. Tal vez podemos llegar a un arreglo que beneficie a todos». La conversación con los Herrera resultó ser más fructífera de lo que esperaban. Cuando Eduardo les explicó cómo Relámpago había adoptado al potrillo huérfano y cómo la relación había sido beneficiosa para ambos animales, se mostraron sorprendentemente comprensivos. «Siempre supimos que Relámpago tenía buen corazón», dijo don Miguel Herrera, cuando visitó el rancho 2 días después. «Nuestro padre intentó comprarlo hace años antes de sus problemas». «¿Estarían dispuestos a dejarnos quedarnos con la potrilla?», preguntó Eduardo directamente. Don Miguel observó la interacción entre Relámpago y la pequeña yegua, ahora oficialmente llamada Esperanza. «En circunstancias normales, no», respondió honestamente. «Pero esto no es normal. Es claro que ella está mejor aquí, con él, que lo que estaría en cualquier otro lugar. ¿Qué quieren a cambio?». «Que cuando Esperanza esté lista para reproducir, queremos el primer potrillo. Y nos gustaría contratar a Carlos como consultor para trabajar con nuestros caballos problemáticos». Carlos se sintió sorprendido por la propuesta. ¿Consultor? La historia de lo que hiciste con Relámpago se ha extendido, explicó don Miguel. Hay otros rancheros en la región con caballos que han sido dados por perdidos. Pagaríamos bien por tu experiencia. Eduardo miró a Carlos con una expresión que mezclaba orgullo y expectativa. ¿Qué piensas? Carlos consideró la propuesta. Era una oportunidad de expandir el trabajo que había descubierto que amaba, de ayudar a más animales traumatizados, de construir una reputación basada en métodos humanitarios. «Me interesa», dijo finalmente, «pero con condiciones. Trabajo solo con mis métodos, sin interferencias, y cualquier caballo que tome debe tener el tiempo que necesite para sanar». «Agreed», dijo don Miguel sin hesitación. Esa noche, durante la cena, celebraron no solo el acuerdo con los Herrera, sino también el nuevo capítulo que se estaba abriendo para todos ellos. Entonces,
dijo Eduardo levantando su vaso. En menos de 2 meses hemos ganado una nueva hermana, salvado a un caballo traumatizado, encontrado una familia para un potrillo huérfano y establecido un nuevo negocio. No está mal en absoluto, estuvo de acuerdo María, tomando la mano de Carlos. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Carlos miró por la ventana hacia el corral donde Relámpago y Esperanza dormían pacíficamente uno al lado del otro. Me siento como si hubiera encontrado mi propósito. No solo voy a casarme con la mujer que amo, sino que voy a pasar mi vida haciendo algo que realmente importa. ¿Y qué es eso? Demostrando que la confianza rota se puede reconstruir, que el amor puede superar el trauma, que siempre hay esperanza. Eduardo asintió, pensando en su propia transformación. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó. ¿Qué? ¿Que propuse este desafío para proteger a María de ti? Pero al final, tu presencia aquí nos protegió a todos nosotros de nosotros mismos. ¿Cómo? Me protegiste de mi propio orgullo y control. Protegiste a María de vivir una vida limitada por mis miedos. Y protegiste a Relámpago de una existencia solitaria y traumatizada. Carlos sintió una oleada de emoción profunda. ¿Y ustedes me protegieron a mí también?, respondió. Me dieron una familia, un hogar, un propósito más grande de lo que pensé posible. 2 semanas después, el día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma de las flores silvestres de la pradera. María se había levantado al alba, no por nervios, sino por pura anticipación. Este era el día que había soñado desde que se enamoró de Carlos. La ceremonia se realizaría en el jardín de la casa principal, pero había un elemento especial que nadie había anticipado. Cuando llegó el momento de que Carlos hiciera su entrada, apareció no caminando, sino montando a Relámpago. El caballo negro brillaba bajo el sol matutino, con una corona de flores silvestres en la crin y cintas blancas entrelazadas en su cola. El efecto fue mágico. Los invitados murmuraron con admiración cuando Carlos desmontó con gracia y se dirigió hacia el altar improvisado. Relámpago se quedó inmóvil durante toda la ceremonia, como si comprendiera la importancia del momento. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el sacerdote cuando llegó el momento. Eduardo se acercó a María, tomó sus manos y las puso en las de Carlos. Yo la entrego, dijo con voz fuerte y clara, no como propiedad que cambia de dueño, sino como hermana que elige su propio destino. Y lo hago con alegría y bendición completa. Las palabras eran diferentes a las tradicionales, pero perfectamente apropiadas para esta familia que había redefinido lo que significaba amor, protección y respeto. Cuando el sacerdote pronunció a Carlos y María marido y mujer, Relámpago relinchó suavemente como si estuviera añadiendo su propia bendición a la unión. Durante el baile que siguió, Carlos se acercó a Eduardo. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de demostrar quién era realmente, por cambiar cuando te diste cuenta de que estabas equivocado, por convertirte en el hermano que siempre quise tener. Eduardo abrazó a Carlos sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Gracias a ti, respondió, por enseñarme que ser fuerte no significa controlar, sino transfiar. Esa noche, mientras los invitados se dispersaban y la casa se calmaba, Carlos y María se quedaron de pie en la galería, mirando hacia el corral donde Relámpago y Esperanza descansaban bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó María. En lo perfectos que son los finales que no esperabas, respondió Carlos. Vine aquí para ganar tu mano, pero gané una familia completa. Esperaba domar un caballo, pero terminé ayudando a sanar a todos nosotros. ¿Y qué esperas del futuro? Carlos la abrazó más cerca, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Espero construir una vida basada en todo lo que hemos aprendido aquí. Espero criar hijos que entiendan que el verdadero poder viene del amor, no del miedo. Espero seguir ayudando a animales heridos a encontrar confianza nuevamente. ¿Y esperas ser feliz? Carlos la miró directamente, viendo en sus ojos el reflejo de todas las posibilidades que tenían por delante. ¿Ya soy feliz?, dijo simplemente. ¿Todo lo demás es solo bonificación? En el corral, Relámpago levantó la cabeza como si hubiera escuchado la conversación. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Carlos a través de la distancia. Después, bajó la cabeza nuevamente, acurrucando su cabeza contra la de Esperanza antes de regresar a su descanso. Era un gesto simple pero cargado de significado. Confianza, paz, familia. Todo lo que cualquiera pudiera desear en la vida. El valle parecía más verde, más próspero, más lleno de vida que nunca antes. El rancho de los Mendoza había crecido considerablemente, no solo en tamaño, sino en reputación. La casa principal había sido expandida para acomodar a la familia creciente, y nuevos establos albergaban a una variedad de caballos en diferentes etapas de rehabilitación. Carlos se dirigía hacia el corral principal esa mañana de primavera, llevando a su hijo de 3 años, Miguel, sentado en sus hombros. El niño reía con deleite, sus pequeñas manos enredadas en el cabello negro de su padre. ¿Vamos a ver a Relámpago, papá?, preguntó Miguel con la articulación imperfecta de un niño pequeño.
Vamos a ver a toda la familia, respondió Carlos, acercándose al corral donde una escena familiar lo esperaba. Relámpago, ahora de 11 años, se había convertido no solo en el semental principal del rancho, sino en una especie de patriarca equino. A su lado pastaba Esperanza, ahora una yegua hermosa de 5 años, y correteando entre ambos estaban sus 2 potrillos, Valentía, de 2 años, y la recién nacida Milagro, que apenas tenía 3 semanas. ¡Relámpago!, gritó Miguel, extendiendo sus bracitos hacia el caballo negro. Relámpago inmediatamente se acercó a la cerca, bajando la cabeza para permitir que el niño le acariciara el hocico. Era una rutina diaria que todos habían llegado a atesorar. «Cuidado, Miguel», le recordó Carlos gentilmente. «Recuerda lo que te enseñamos sobre ser suave». «Sí, papá, como tú con los caballos asustados». Carlos sonrió. Su hijo había crecido viendo el trabajo de rehabilitación y había desarrollado naturalmente la misma sensibilidad hacia los animales traumatizados. Eduardo apareció desde los establos nuevos, llevando un informe en las manos. A los 35 años se había convertido en un hombre completamente diferente del que había sido 5 años atrás. Su rostro era más relajado, sus movimientos menos tensos, y había desarrollado una reputación en toda la región como ranchero justo y progresivo. «Buenos días, cuñado», saludó, acercándose para despeinar cariñosamente el cabello de Miguel. «¿Cómo está mi sobrino favorito esta mañana?» «Tío Eduardo», respondió Miguel, estirándose para abrazarlo. «¿Qué dice el informe?», preguntó Carlos mientras Eduardo tomaba al niño en brazos. «Tenemos 3 nuevos casos esta semana. Un potro que fue maltratado por su anterior dueño, una yegua que desarrolló fobia a los jinetes después de un accidente y un semental que los de la Hacienda San Rafael han dado por imposible». Carlos asintió, sintiendo la familiar mezcla de compasión y determinación que cada nuevo caso despertaba en él. «¿Cuándo llegan?» «Mañana. Y hay más noticias». «¿Cuáles?» Eduardo sonrió ampliamente. «El gobierno del estado quiere contratarte como consultor oficial para desarrollar nuevos estándares de bienestar animal. Aparentemente tus métodos han llamado la atención muy arriba». Carlos se sintió abrumado por la magnitud de la oportunidad. ¿Consultor gubernamental? Con un salario considerable, oficina en la capital y la autoridad para investigar casos de maltrato animal en todo el estado. Era exactamente el tipo de oportunidad que Carlos había soñado. La posibilidad de influir en políticas que podrían proteger a miles de animales. «¿Cuál es el problema?», preguntó percibiendo hesitación en la voz de Eduardo. «Tendrías que mudarte a la ciudad durante al menos 6 meses al año, alejar a María y a los niños de aquí, del rancho, de todo lo que han construido». Carlos miró hacia la casa donde María probablemente estaba preparando el desayuno, embarazada de 5 meses de su segundo hijo. Después miró hacia los corrales donde Relámpago y su familia extendida vivían vidas plenas y felices. «Es una decisión grande», murmuró. «Lo sé, pero también sé que tienes el potencial de cambiar la vida de miles de animales. Tu trabajo aquí ha demostrado que hay una forma mejor de hacer las cosas». María apareció en la galería de la casa llamándolos para el desayuno. Llevaba un vestido azul que acentuaba su embarazo y tenía una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Durante el desayuno, Carlos compartió la oferta del gobierno. María escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente procesando las implicaciones. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. «Quiero hacer lo que sea mejor para nuestra familia, pero también siento una responsabilidad hacia todos los animales que podríamos ayudar con ese tipo de influencia. ¿Y si hubiera una forma de hacer ambas cosas? ¿Qué quieres decir?». María intercambió una mirada significativa con Eduardo antes de responder. «Eduardo y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de expandir nuestras operaciones de todas formas. ¿Qué tal si establecemos una segunda ubicación cerca de la capital? Un centro de entrenamiento y rehabilitación que podrías dirigir cuando estés trabajando con el gobierno». Era una propuesta brillante que Carlos no había considerado. «¿Podrías manejar el rancho aquí sin mí?», Eduardo sonrió. «Carlos, he estado aprendiendo de ti durante 5 años. Creo que es hora de que confíes en que puedo aplicar lo que me has enseñado». «¿Y tú, estarías dispuesta a dividir nuestro tiempo entre aquí y la ciudad?», le preguntó a María. «Estaría dispuesta a apoyarte en cualquier cosa que sientas que necesitas hacer», respondió sin hesitación.
Nuestros hijos crecerán entendiendo que a veces tenemos que hacer sacrificios por causas más grandes que nosotros mismos. Carlos sintió una oleada de amor por su esposa y cuñado que casi lo abrumaron. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó a Eduardo. Completamente. Es hora de que lo que hemos aprendido aquí se extienda más allá de nuestras fronteras. 2 horas después, Carlos se dirigió hacia el corral de Relámpago para tomar la que había sido... 2 horas después, Carlos se dirigió hacia el corral de Relámpago para tomar la que había sido su decisión más importante desde el desafío original 5 años atrás. Necesitaba la perspectiva que siempre encontraba en la presencia del caballo que había cambiado su vida. Relámpago se acercó inmediatamente cuando vio a Carlos acercarse. Después de 5 años, su vínculo había evolucionado más allá de jinete y montura. Eran genuinos compañeros que se entendían en un nivel que trascendía las especies. ¿Qué piensas, viejo amigo?, murmuró Carlos, acariciando el cuello sedoso del semental. ¿Es hora de expandir nuestro trabajo? Relámpago presionó su cabeza contra el pecho de Carlos, un gesto de afecto y consuelo que había desarrollado años atrás. Lo tomaré como un sí, dijo Carlos con una sonrisa. Esa tarde, llamó al funcionario gubernamental para aceptar la posición. Los siguientes meses serían un torbellino de preparativos. Establecer el centro de rehabilitación cerca de la capital, contratar personal adicional, desarrollar protocolos que podrían ser implementados en todo el estado. Pero por ahora se contentó con caminar por el rancho que había llamado hogar durante 5 años, observando a los caballos que pastaban pacíficamente, escuchando la risa de su hijo jugando con su tío, sintiendo la vida creciendo dentro de su esposa. Al atardecer, se sentó en la galería con María y Eduardo, observando a Relámpago enseñar pacientemente a sus potrillos cómo beber del arroyo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, observó María, con una mano descansando en su vientre abultado. ¿Qué?, preguntaron Carlos y Eduardo al unísono. Que todo comenzó con una apuesta sobre si un hombre podía domar un caballo salvaje, pero terminó siendo sobre si todos nosotros podíamos domesticar nuestros propios demonios. Eduardo asintió pensativamente. Y resulta que el caballo no era el que necesitaba ser domado, éramos nosotros, completó Carlos. Se quedaron sentados en silencio contemplativo mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. En la distancia, Relámpago relinchó suavemente, llamando a su familia para reunirse para la noche. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó María, tomando la mano de Carlos. Ninguno, respondió sin hesitación. Cada desafío, cada momento difícil, cada lágrima nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. ¿Incluso el día que traja Vargas?, preguntó Eduardo con una sonrisa ligeramente culposa. Especialmente ese día, respondió Carlos, porque ese fue el día que realmente aprendimos sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede superar el miedo. Mientras la noche se instalaba completamente sobre el valle, los 3 miembros de esta familia elegida se quedaron sentados en confortable silencio, cada uno reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. En los corrales, Relámpago y su familia se establecieron para la noche, rodeados por los sonidos pacíficos de un rancho próspero. El caballo que una vez había sido símbolo de trauma y división, ahora representaba esperanza, renovación y la posibilidad de que, incluso las heridas más profundas, pueden sanar con suficiente paciencia y amor. Y en la casa, una familia humana se preparaba para dormir, sabiendo que habían construido algo hermoso y duradero sobre los cimientos de respeto mutuo, comprensión y la creencia inquebrantable de que siempre vale la pena luchar por aquellos que amamos. El desafío que había comenzado 30 días había terminado hace años, pero las lecciones que habían aprendido sobre confianza, sobre paciencia, sobre el poder transformador del amor incondicional, esas durarían para siempre. Y así, bajo las mismas estrellas que habían testiguado el comienzo de esta historia extraordinaria, una nueva generación se preparaba para continuar el legado de compasión, entendimiento y esperanza que había comenzado con un hombre, un caballo y la decisión valiente de elegir el amor por encima del miedo. En el valle donde todo había comenzado, la vida continuaba, más rica y más plena de lo que cualquiera había imaginado posible cuando esta historia comenzó. Y Relámpago, el caballo que había guardado los secretos más profundos de una familia, ahora guardaba sus alegrías más preciadas, un testamento viviente de que algunas historias no tienen fin, sino que simplemente se transforman en nuevos comienzos, generación tras generación.